Saludos a todos, les traigo un nuevo video. Este tratará acerca de lo que son soportes y resistencias. Muchos me han preguntado de cómo es un soporte, cómo traes un soporte o cómo traes una resistencia. Este video va enfocado en eso, a entender o a caracterizar qué son los soportes y cómo identificarlos. Vamos a empezar rápidamente lo que es la definición de lo que es un soporte o una resistencia. Más que todo, una resistencia es una zona donde el precio no pudo pasar o donde el precio se resiste a subir. Un soporte es una zona donde el precio no pudo caer más, donde se resistió a la caída. Estos soportes o resistencias se validan cuando el precio no puede pasar dos veces, es decir, aquí vemos una zona interesante en lo que es en la zona del EUR/USD UTC. Rápidamente yo veo una zona en base a esta vela. En este video no me voy a enfocar en order block, solamente voy a identificar la zona de la resistencia. El precio que hace, se queda aquí rankeando durante unos minutos, es decir, hablamos de una hora más o menos, el precio rompe, luego testea, va muy cerca de la zona y rechaza con fuerza. Por lo que mi resistencia válida es esta zona, la zona que tengo marcada de líneas rojas. Ya tenemos mi resistencia identificada, ahora voy a identificar mi soporte. Mi soporte hay que verlo, bueno, aquí sería verlo en M15. En ese caso no se ve tan bien lo que es la zona, pero pudiéramos identificar una zona en M1. Recuerde que uno puede identificar zonas en base a temporalidades. Entonces, si yo veo M1, el soporte va a surtir efecto, pero recuerde que ese soporte no va a ser tan fuerte, ya que si el movimiento es muy fuerte, esa zona va a reaccionar muy poco y va a seguir cayendo. Entonces, ¿en dónde puedo identificar estos soportes o resistencias? En todas las temporalidades, sea M1, M3, M5, 1 hora, 4 horas, diario. Estos soportes o resistencias se pueden identificar, como ya se dijo, en todas las temporalidades, pero depende de la temporalidad que tan fuerte es. Entre mayor temporalidad tenga el soporte o resistencia, mayor va a ser la reacción. Claro está de que a veces algunos soportes son muy importantes, ejemplo en 4 horas donde se ven las reacciones muy claras. Entonces eso es bueno, es más que todo en forex. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Ahora yo voy a identificar zonas en lo que es M1. Mire, yo veo zonas en M1. Aquí tengo otra zona. El precio en lo que es esta zona que tengo aquí, el precio no pasó. El precio volvió a caer, subió y rechazó. Por lo que yo puedo identificar lo que es la zona de reacción en lo que es en el punto de la zona. Entonces yo tengo una resistencia en M1 justamente allí. Yo puedo ayudar al estocástico a que me dé la gran probabilidad. Si el estocástico está en la parte alta, veo una formación de velas bajista y aparte veo que es una resistencia, la probabilidad de reacción es mucho más alta, por lo que hay que tener cuidado en base a tomar las entradas en ese tipo. Yo voy a 3 minutos porque como es una zona M1, capaz el precio no reaccione como yo espero. Entonces hay una coincidencia en lo que es en la media, mire, media de 50 justamente en la zona que marqué. Entonces yo voy a entrar justamente cerca de la zona, bueno, ya el precio está reaccionando a la baja. Voy a esperar una vela siguiente y luego sí entro a la baja. En base a mi gestión voy a empezar con $10. Este monto lo voy a dividir en dos, es decir, van a ser operaciones de 5 y a partir de 5 voy a empezar a operar a través de interés compuesto, como ya he nombrado en diferentes videos. ¿Qué es un soporte? Un soporte es una zona donde el precio se resista a caer. En el caso del par EUR/USD UTC, el precio está reaccionando en la zona baja del soporte de M1. Por lo que posiblemente el precio empiece a reaccionar con mucha fuerza, como se está evidenciando actualmente. Como la reacción del precio es muy alta, voy a entrar hacia el alza a 2 minutos en base a lo que es la estrategia del soporte. ¿Qué me dice el precio o qué me dice la forma de entrar? Que yo entro justamente en la reacción del precio, es decir, justamente ahora. El precio reaccionó en el soporte, justamente me dio la entrada con confirmación con el patrón de la vela de rechazo más la envolvente alcista. La posición a 2 minutos salió exitosa, el precio reaccionó en el soporte. Ahora voy a ver en dónde reaccione hacia la baja. ¿Por qué? Porque el precio está llegando a la resistencia.
Ahora, como yo voy a activar interés compuesto, posiblemente entre a la baja en lo que es en la siguiente vela, ya que está llegando al grosor de la resistencia. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es donde el precio no pudo pasar o se detuvo en subir. En este caso, la resistencia se valida cuando el precio intenta pasar 2 veces. Ahí se activa la resistencia. En este caso, el precio está buscando la zona alta de la resistencia en lo que es los precios marcados. Ahora veremos en los 2 minutos correspondientes la reacción del precio. En base a acción de precio, el precio debería reaccionar levemente para seguir subiendo. Segunda ganada, el precio reaccionó en la resistencia. Justamente en los 2 minutos que puse la operación, la posición salió exitosa. Ya tenemos un ejemplo claro de lo que es operar en soportes y en resistencias. Ahora vamos a ver dónde conseguimos un ejemplo claro de continuidad en base a un rompimiento. Esa va a ser nuestra segunda teoría. En mi caso voy a buscar un par diferente donde pueda evidenciar ese comportamiento. El ejemplo se va a dar en el par AUCAC-OTC. Si vemos la resistencia o la zona de reacción, tenemos una zona justamente en lo que es la media en base a Bollinger. Es lo que me dice la teoría. ¿Qué me dice la teoría? Esta resistencia o esta pequeña resistencia que se generó aquí formó parte del movimiento a la ruptura. Entonces el precio que me dice cuando el precio rompe la zona, es decir, cuando se rompe la resistencia, que es este soporte que hubo aquí, que cuando el precio rompe a la baja se convierte en resistencia, el precio debería ir a testear la zona hacia la baja, es decir, testear para seguir subiendo. En este caso voy a conseguir una entrada a 3 minutos en base a que estoy a favor de la tendencia, que sea alcista. Entonces yo voy a entrar a lo que es al alza en el par AUCAC-OTC cuando el precio vuelva a testear o me forme un patrón alcista en lo que es M1. Las entradas en base al soporte por rompimiento son válidas sí o sí el precio reacciona en el punto de entrada. En este caso estamos evidenciando que la resistencia estaba en ese punto, se está convirtiendo en un soporte. Eso es lo que me dice la teoría, en base a que anteriormente, aquí como se puede evidenciar, tenemos ya un soporte generado en la antigüedad o en la temporalidad de ese tiempo. Entonces voy a entrar en lo que es al alza justamente ahora en base a que el precio de reacción está justamente cerca de la zona de reacción. En mi caso estoy lanzando la operación a 3 minutos para que dé tiempo de reaccionar. En el caso de esta operación el precio está a favor de la tendencia, por lo que posiblemente esta entrada me va a dar profit. La posición al alza en el par AUCAC-OTC en base a apoyo en el rompimiento está saliendo exitosa. La posición se ganó, salió victoriosa. Ya gané la tercera, ahora vamos a ganar la siguiente. Ahora voy a buscar una entrada en lo que es el ejemplo de lo que es un rompimiento por soporte. En el par AUC-USD-OTC tenemos un ejemplo claro. Bueno, esto es un minuto, por lo que hay que tener cuidado. Si vamos a M5, la tendencia es bajista, se ve claramente bajista en base a esta gran onda. El precio está rompiendo, pareciera que está rompiendo la zona del soporte. Ahí tenemos un soporte en M1 donde el precio está atravesando la zona, pero no se ve claramente. En base a la tendencia bajista que se está viendo, yo voy a entrar a la baja, ya que el precio fue a buscar ese soporte, el precio rompe, vuelve y rechaza. Entonces voy a entrar a la baja en lo que es en la siguiente entrada a M2, con el monto de 35, rápidamente. Ahora voy a esperar los 2 minutos correspondientes en base a la reacción del precio. Hey, espera un momento, antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. La posición salió exitosa, obtuvo un beneficio de $67. La especulación del rechazo a la resistencia fue completamente válida, ya que en verdad sí fue un rompimiento. Y así termina nuestro video de soportes y resistencias. En las 4 entradas que obtuvimos, tuvimos 2 ejemplos claros, en lo que son entradas de soportes y resistencias y lo que son entradas por rompimientos válidos o trades de continuación. Esto ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video.